Bienvenidos a todos. Bueno, yo soy Maite Garrote, CTO de Ocotec y seré la encargada de dar el curso de hoy. Muy bien, en el día de hoy vamos a tratar el ciclo de vida de sistemas informatizados asociados a la gestión de fabricación en el sector farmacéutico. Bien, el concepto de ciclo de vida asociado a los sistemas informatizados sabemos que es el concepto que comprende todo el flujo por el que pasa un sistema informatizado desde que tenemos una fase de concepto de requerimos informatizar un proceso, tenemos una necesidad, pasando un poco cómo se materializa esa idea en un sistema informatizado, cómo lo seleccionamos, cómo lo implantamos y cómo lo verificamos, incluso también durante todo el tiempo de uso e incluso cuando lo dejo de utilizar y tengo que mantener bajo control los datos que en él se almacenan. Bien, hoy vamos a tratar este tema, el concepto de ciclo de vida, en el día de hoy enfocados a la gestión de la fabricación en el sector farmacéutico. Bien, vamos a ver brevemente lo que son las áreas de proceso críticas de este tipo de compañías, porque todas están muy relacionadas, y pondremos el foco en el área de producción. Veremos qué clase de sistemas necesitan y hoy hemos escogido el ejemplo del sistema MES. Es el sistema encargado de gestionar todos los consumos, todos los marchos y paros de los equipos y pensamos que es un muy buen sistema para tomar como ejemplo en este webinar por la cantidad de posibles riesgos diferentes que pueden aportar al proceso, como puede ser que necesitan entender e integrarse con las señales de planta y los equipos de proceso. También van a tener una intervención con los operarios de planta, además de su gestión automatizada. Entonces, nos dan unos aspectos y unos elementos de riesgos que realmente hablan un poco de todo lo que puede pasar en este tipo de actividad. Como siempre, lo que vamos a hacer es partir del concepto de tener claro lo que es ese ciclo de vida, lo que nos aporta este sistema informatizado y a partir de ese concepto claro vamos a ir pasando por todas las actividades de este ciclo de vida para, de la forma más práctica posible, identificar qué tenemos que tener en cuenta para que todo esté bajo control. Bien, sabemos que este tipo de actividad de Ocotec, este webinar, forma parte del plan de formación que ya arrancamos durante la pandemia y, bueno, simplemente os dejo estas diapositivas para ver todos los temas que hemos tratado. Hemos tratado temas de forma muy general, como es el proceso de validación completo en diferentes ámbitos, como en un laboratorio de control, como en el ámbito de los estudios clínicos, en el ámbito de, por ejemplo, de farmacovigilancia, pero también hemos tratado temas más concretos de cómo abordar un análisis de riesgos en todo el ciclo de vida, cómo hacer un control de cambios o cómo hacer un proceso de migración. Lo comento por si alguno de ustedes ven algún tema que le puede resultar de interés, que sepan que tanto lo que es el vídeo de la explicación de cómo trabajamos el tema como la presentación que utilizamos en cada uno de los webinars están disponibles en la web y pueden descargarlos sin ningún problema. Bien, en este punto estamos en 15 de septiembre, nos quedan 2 webinars este año. El siguiente, seguiremos con el flujo de la gestión de la fabricación del proceso farmacéutico, poniendo atención en lo que es el concepto de integridad de datos. Ya partiremos de lo que es los requisitos a cumplir, ya la regla Alcoa Plus es de todos conocido, digamos lo exigente que es, pero también en este curso siguiente vamos a hablar de la situación en la que nos podemos encontrar a nivel de partida, tanto pues para adquirir nuevos equipos para fabricación como cómo proceder ante ciertos equipos que ya tienen un tiempo en la instalación, que tienen unas limitaciones y teniendo en cuenta estos requisitos de la regla Alcoa Plus, cómo podemos aplicar las buenas prácticas
teniendo en cuenta un poco seguramente registros manuales o con el apoyo de algún otro sistema para evaluar que cumplimos con todo lo exigible a nivel normativo. Y también acabaremos el año con un entregable propio de la validación para mantener ese estado de control, que es el plan de continuidad de negocio. Aquí abordaremos los puntos a tener claros, a desarrollar y a generar, y cómo plantear todas las estrategias de la forma más clara posible para que realmente aporten valor. Por tanto, os invitamos a registraros si lo veis de interés. También comentaros que el año que viene continuamos con los cursos, por tanto, si detectáis algún tema de interés o alguna cuestión que realmente debamos de trabajar en el ámbito de la validación de sistemas informatizados y la integridad de datos, os agradeceríamos que os pusieseis en contacto con nosotros y lo incluiremos en el plan del año que viene. Ahora sí, arrancamos. Antes de empezar con el detalle que vamos a tratar, comentar, como siempre, que no es necesario tomar notas porque justo después de la presentación recibirán vía correo electrónico tanto el vídeo de la presentación de hoy como el documento que estamos utilizando en el día de hoy. También, junto con todo este contenido, van a recibir una encuesta que es muy sencilla de rellenar y corta, que en la medida de lo posible les agradeceríamos que la rellenasen porque, bueno, siempre nos ayuda a mejorar y a tener en cuenta todos los detalles y todas las visiones. También, si consideran de interés el contenido que generamos, les invitamos a compartir este contenido en redes sociales o insertar algún comentario para que este contenido se pueda distribuir a un número muy importante de personas y aportar valor con esto. Comentar, como siempre, que una vez acabado el curso, para todos los asistentes también recibirán un certificado de asistencia que, como saben, este documento y este registro puede ser utilizado como una evidencia de formación continua en este campo. Por tanto, también les puede resultar de valor. La duración aproximada de este curso serán unas 2 horas. Bien, ¿cómo hemos dividido el contenido del curso? Lo hemos dividido en 4 grandes bloques. El primero, como siempre, es el que llamamos entorno regulatorio. En este apartado lo que hacemos es identificar los documentos que hemos tomado como referencia para desarrollar toda la metodología que les vamos a exponer. Tenemos que tener muy claro, siempre que arrancamos, los requisitos normativos que debemos de cumplir y las guías de buenas prácticas que nos ayudan a desarrollar toda una metodología para cumplir esos requisitos, y en este sentido dejaremos claro este punto. Una vez visto esos requisitos, pasaremos al bloque 2, que es el que hemos llamado proceso de fabricación farmacéutico. Este bloque, como hemos comentado, lo que va a señalar es cómo entendemos lo que es una empresa fabricante, qué áreas intervienen en ella, las áreas que se consideran más reguladas y cómo de alguna forma están todas ligadas en ese concepto de trazabilidad y en ese soporte, ¿no? Una vez tenemos claro esto, vamos a ir profundizando hasta centrarnos en el área de fabricación, ver todas sus exigencias a nivel de sistemas, hasta llegar al mínimo detalle del sistema que hemos elegido como ejemplo para toda esta presentación, que es el sistema MES, como he comentado. Una vez tenemos este marco, esas exigencias del área de producción específicas para el sistema MES, vamos al punto 3, que hemos llamado enfoque ciclo de vida de sistemas MES. Este punto lo que refleja son factores a tener en cuenta a la hora de definir la estrategia para implantar y validar un sistema de estas características. Y una vez tenido en cuenta todos estos factores, pasaremos al punto 4, que es el más extenso de la presentación, donde vamos a ir desgranando en diferentes actividades ese ciclo de vida. Bien, saben que ya hemos hecho otros webinars específicos de lo que es la validación de sistemas informatizados. No va a consistir en, digamos, explicar actividad por actividad
de la validación, sino de una forma práctica enfocada al mes, cómo identificar primero los pasos principales y después qué tengo que tener en cuenta en este ámbito, ¿de acuerdo? Por lo que complementa otros webinars que hemos hecho. Bien, empecemos con el entorno regulatorio. En este punto, siempre, como saben, y más hoy, empezamos con la referencia de la Agencia Española de Medicamentos y más en una empresa farmacéutica de fabricación, por tanto nos aplican las normas de correcta fabricación y en especial ese anexo 11 dedicado a los sistemas informatizados que nos identifican bien todos los requisitos a tener en cuenta para su validación. Seguiremos el anexo 15 a nivel de, digamos, tareas que tenemos que realizar en todo este proceso y las buenas prácticas de documentación para dejar una buena evidencia documental conforme con el sistema de garantía de calidad en este sentido. Siempre identifico la ICHQ9, que es la herramienta que nos permite de una forma justificada y documentada determinar los factores más críticos, las áreas en las que tenemos que prestar especial atención y determinar también las excepciones de validación y los puntos a verificar. También señalamos las guías PICS por, digamos, por su enfoque práctico a lo largo de todo lo que es el ciclo de vida. Por tanto, especial atención a este documento que dejamos ahí la referencia y también GAM5, que es la guía de referencia a nivel de validación de sistemas informatizados. GAM5 como tal lo que hace es definir muy bien lo que es el ciclo de vida, habla de todo el proyecto de validación con un enfoque basado en riesgos y establece de cada uno de los puntos críticos ciertas cuestiones a tener en cuenta y cuáles serían las acciones a llevar a cabo, tanto para ejecutar las acciones como a dejarlas bien documentadas. Y también para hacer toda la metodología que verán en el día de hoy, además de las guías PICS, también hemos utilizado las guías de buenas prácticas asociadas a GAM5 que les ponemos en esta diapositiva. A nivel de registros electrónicos, que a nivel de MES y para la trazabilidad es un factor crítico a tener en cuenta, en este sentido hemos incorporado aquí la FDA, concretamente la 21 CFR parte 11, que nos da las directrices también desde el inicio de qué debemos de, seguir. Y en un entorno de MES, cuando tenemos aquí factores industriales a tener en cuenta a nivel de señales, PLCs, todo lo que es la instalación de planta y todo lo que es la infraestructura que da soporte a que todo esto al final se pueda utilizar. Aquí también hemos incorporado la ISO 27001 que nos da una visión, sobre todo en la parte final, de la gestión de calidad que tenemos que hacer de todos estos componentes, tanto para configurarlos como para mantenerlos en un estado de control, bien inventariados y bien gestionados. Y aquí, puntualizando y en uno de las referencias, en este caso del anexo 11 de las GMPs, nos gustaría profundizar en el principio para tener en cuenta esta premisa a lo largo de toda la presentación, y es que el anexo de 11 de las GMPs aplica a todas las formas de sistemas informatizados utilizados como parte de las actividades reguladas por las normas de correcta fabricación, teniendo en cuenta que el sistema informatizado es el set de componentes, software y hardware que juntos satisfacen ciertas funcionalidades. Este párrafo ya nos indica el alcance que tenemos que tener en cuenta en ese ciclo de vida, por tanto, todos los elementos que vamos a tener que contemplar. También destacar que a nivel de software, a nivel de aplicaciones, necesitaremos realizar una validación y a nivel de infraestructura una cualificación, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que cuando implantemos sistemas MES
tener en cuenta esta premisa que nos dice el anexo 11, que es que cuando un sistema informatizado reemplace una operación manual, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control en proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. Aquí lo veremos a lo largo de la presentación. Si partimos de un entorno manual, tenemos ciertas debilidades como es el riesgo de error, como es la integridad de datos, como es la alta dependencia de los operarios, pero cuando se utiliza un sistema se optimiza mucho de los procesos, se agiliza la gestión, se mejora la integridad de datos, pero también tenemos que ser conscientes de los riesgos que puede aportar. Y entonces, en este sentido, este párrafo nos indica que tengamos un conocimiento profundo del proceso y del sistema para hacer cumplir esta premisa. Y también me gustaría señalar dentro del anexo 11, en el punto de fase de proyecto, justo en el punto 4.1, indica que la documentación de validación y los informes deben cubrir los pasos relevantes del ciclo de vida del sistema. Los fabricantes deben ser capaces de justificar sus estándares, protocolos, criterios de aceptación, procedimientos y registros basados en su evaluación de riesgos. Por tanto, nos indica claramente el alcance de la validación, su duración y que requieren verlo de una forma justificada, documentada y basada en riesgos. Por tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda nuestra presentación. Y antes de pasar al siguiente bloque, nos gustaría hacer esa reflexión en cuanto a la gestión de sistemas informatizados. Y es que esta gestión debe comprenderse como parte del sistema de calidad. Realmente muchas veces lo que nos encontramos cuando vamos a auditar a empresas o cuando realizamos una validación es que cuando ya se encuentra el sistema en la instalación debemos de empezar a identificar qué requerimos sobre él, identificar que realmente cumple y vemos que hay ciertos riesgos de que el diseño del sistema haya ciertos puntos que no pueden cubrirse de estándar. En este sentido, como parte del ciclo de vida, deberíamos de gestionar los sistemas informatizados desde el punto de la necesidad de informatizar el proceso y antes de su selección, hacerlo con un plan, como veremos, y determinar y justificar por escrito todo lo que ha pasado. Uno, para desde primera hora tener claro qué le exijo al sistema y, en la medida de lo posible, seleccionar los que más se adapten a esos requisitos. Y dos, tener toda esa base documental que después vamos a poder ir utilizando a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta gestión hecha de esta forma nos ayuda a entender, controlar y monitorizar los riesgos asociados al uso del sistema. Es decir, nos hace tener bajo control todo lo que tengo, todos los elementos que pueden fallar, cómo tienen que funcionar, cómo los tenemos que utilizar y en base a ese conocimiento profundo puedo aplicar verificaciones para asegurarme que funcionan bien, pero después voy a ser capaz de dominarles y sacarles el máximo partido, de acuerdo siempre en el ámbito de la seguridad. Y por tanto, no es un proceso finito que acaba con su liberación cuando validamos un sistema para su uso previsto, cuando acabo de hacer todas las verificaciones. Como concepto de ciclo de vida, aquí lo que queremos señalar es que al nacer junto con la idea tenemos que incorporar esta gestión dentro del hábito de la empresa, dentro del sistema de calidad y poner todos los mecanismos para que cuando o bien lo estoy implantando y puedo detectar un problema o cuando lo estoy utilizando o cuando lo he dejado de utilizar y necesito estos datos, tener mecanismos que ante una incidencia reaccionar y poner todos los medios para que no afecte a la actividad del negocio, ni afecte a la calidad del producto, ni afecte a esa integridad de los datos. Por tanto, asegura el cumplimiento normativo y la adecuación del sistema para su uso previsto. Muy bien, una vez tenemos el marco regulatorio, el concepto de ciclo de vida, vamos a pasar
al proceso de fabricación farmacéutico, porque en el día de hoy vamos a poner el foco en este punto. Aquí hemos plasmado la cadena de valor de una empresa fabricante. Cada uno de los cuadros aquí plasmados hace referencia a un área de la organización. Tenemos dividido diferentes tipos de áreas. Las de abajo serían áreas primarias, áreas principales que, aunque dependen todas de todas y tienen un soporte, tienen una actividad muy concreta a nivel de procedimientos por sí mismos, ¿de acuerdo? A nivel de responsabilidad. Y después tenemos las actividades de arriba, que son actividades secundarias o transversales que dan soporte a las actividades primarias y al resto de áreas transversales. En este punto lo que queremos decir es que dentro de una empresa fabricante, desde la homologación de un proveedor, que requiero una compra, hago un pedido de compra, llega la instalación, preparo, hay una orden de producción, lo preparo, fabrico, expido. Todas estas áreas, de alguna forma, funcionan en conjunto para que todo esto se pueda producir. En este punto hemos hecho un pequeño análisis de riesgos por colores. El naranja más oscuro hace referencia a actividades reguladas por la XP y el naranja más claro hace referencia a áreas que tienen parte regulada y parte no regulada. Por ejemplo, a nivel de gestión de recursos humanos, toda la capacitación, los perfiles de puesto, todo esto sería regulados, pero por ejemplo la remuneración no. O en ventas, todo el proceso de pedidos, reclamaciones, esto sería regulado, pero por ejemplo la parte de marketing podría ser que no, y la parte de económica tampoco. Por tanto, aquí tenemos como plasmado esas actividades. En concreto nos vamos a centrar en el área de producción. Bien, aquí para gestionar al completo lo que es el área de producción tenemos sistemas informatizados presentes a diferentes niveles. Digamos, la base de lo que es la pirámide que hemos representado en esta diapositiva hace referencia a los sistemas informatizados que están presentes al más bajo nivel, que podría ser las señales y los PLCs. Digamos, esta es la parte industrial que indica todo lo que está pasando en planta a nivel electrónico y mecánico, y sabemos qué está pasando a nivel físico en planta. Un segundo nivel estarían los SCADAs, que podemos aplicar cierta lógica y control a toda la parte de más bajo nivel de la planta para automatizar ciertas secuencias y ciertas gestiones ante situaciones concretas, ¿de acuerdo? Permite establecer una lógica y ese control industrial. Encima de aquí tendríamos lo que hemos representado como sistemas de operaciones, que ya estarían presentes los sistemas de gestión, pero muy operativos, como puede ser el sistema MES para gestionar la actividad de un equipo y su fabricación, o, por ejemplo, un sistema GEMAO para incorporar toda la gestión de mantenimiento a nivel de preventivos y correctivos, la gestión LIMS a nivel de muestras de laboratorio, todos los controles, o el SGA a nivel de sistemas de gestión de almacén, donde nos va a ayudar a mover todo el stock por la planta, hacer todas las ubicaciones y ubicar, digamos, todas las materias en su situación. Por encima de estas operaciones hemos identificado los sistemas de negocio, como puede ser el ERP, que digamos que es el punto de partida de todos los procesos a nivel de datos maestros de configuración, o donde se generan las órdenes de producción, o donde se generan los lotes de inspección, pero realmente digamos que contienen toda la información general administrativa de la empresa, y ya haría uso de elementos más de operaciones para hacer toda la gestión realmente de cada actividad. Y por arriba de los sistemas de negocio tendríamos los datos, la explotación de datos, porque si
vamos cubriendo cada una de estas capas, hacemos una buena gestión, nos aseguramos que los sistemas son aptos para su uso y los usuarios están formados en esta gestión, digamos, estamos generando unos datos fiables para tomar decisiones y a nivel de esa explotación podemos sacar indicadores o predicciones a nivel tanto operaciones como de negocio para tomar las decisiones basadas en información fiable. Por tanto, en el día de hoy veremos que si hemos cogido como referencia el sistema MES, seguramente tendremos una capa por abajo de información de equipos o de la parte industrial que vamos a necesitar para ver en qué punto está la fabricación, digamos si la máquina está parada, si está en marcha lo que estamos fabricando, y también tendremos por arriba sistemas, que puede ser el ERP, que nos va a indicar qué tenemos que fabricar o qué artículos pueden intervenir o qué, digamos, controles tengo que ir haciendo. ¿De acuerdo? Por tanto, nos situamos en el punto en el que vamos a estar, que es en el ámbito de las operaciones. Por tanto, la definición del sistema MES sería que disponen de las funcionalidades para interactuar con las señales de planta de la más bajo nivel y también permiten ese interface con los operarios para gestionar las operaciones de fábrica. Y por sí mismos también optimizan esas operaciones, administran todos los datos, tanto que estamos introduciendo como los que genera, y controla el proceso y el flujo de información. Lo que siempre digo es que los sistemas informatizados, si nosotros identificamos un proceso y los diseñamos para ellos, lo que hacen es asegurar que los operarios y lo que es el equipo y el proceso en sí siga los pasos establecidos con los controles en procesos determinados y generando la información que hemos diseñado para ello, ¿no? Como siempre que defino un sistema informatizado, lo habrán visto en otros webinars, cuando hago una definición siempre utilizo una técnica de la caja negra. El sistema que vamos a analizar a lo largo de todo el ciclo de vida, como he comentado, es el sistema MES, que lo pongo en el centro, y lo que hago es analizar cómo tengo que configurarlo para que haga lo que quiero que realice, qué datos de entrada va a necesitar para hacer su función, qué función espero a nivel de operaciones y a nivel de datos y cuál es la salida para quizás reportar a otros sistemas. En este caso, el sistema MES es un sistema que localizábamos dentro de la pirámide que hemos visto en la diapositiva anterior en la sección de operaciones, es decir, gestiona una cuestión muy concreta que si nos ponemos, pensamos cuál sería una máquina concreta en el que vamos a producir cierto producto, voy a tener una materia, voy a controlar lo que voy fabricando, voy a tener que hacer controles en proceso e ir reportando ciertas cosas. Bien, en el MES normalmente dependerá de un sistema externo para obtener ciertos datos maestros, como son los artículos que maneja la compañía, como son la planificación de órdenes que vamos a tener que ejecutar, en qué orden y qué tamaños de lote están planificados. Va a determinar qué lotes se han preparado de una orden en concreto. Por tanto, aunque los sistemas MES siempre nos van a ofrecer ciertos datos maestros, introducirlos a manos, lo normal y lo preferente es que toda esa información, digamos, que ya está procesada y generada por otros sistemas y con un gobierno fiable, se traspasen al sistema MES, bien a través de un ERP o incluso de varios sistemas, porque puede ser que el ERP o el MRP le indique artículos, órdenes y planificación y se conecte también con un SGA donde para ciertas órdenes ya sepa qué materias se han llevado a la máquina y qué lotes y qué cantidades. Incluso un sistema LIMS para identificar las muestras que voy tomando
o de un sistema GEMAO por si hay alguna incidencia en el parón de la máquina. Bien, aquí he puesto un escenario concreto y es que el RP me da toda esta información. Bien, con esto el sistema ya tendría la información para poder funcionar. Cuando se produzca una orden de fabricación, cuando vaya a iniciarse, voy a tener datos de entrada, que como he dicho antes, en paralelo voy a tener una interface o una comunicación con los equipos, con las máquinas, en este caso puede ser, por ejemplo, una, y con los operarios que van a estar gestionando esta fabricación y ese equipo. A nivel de señales de máquina, puedo obtener como mes la producción, que puede ser un contador de unidades, ¿de acuerdo? También el mes normalmente puede conocer si el equipo está en marcha o paro. Esto es muy útil para registrar cuestiones que antes a lo mejor se registraban a mano en la guía de cuando el equipo paraba y tenía una incidencia, pues de alguna forma, si esto está en un entorno validado, puedo automatizar ese registro. Es más, si estoy en un ámbito de un sistema informatizado, puedo ir registrando todas las microparadas que se vayan ejecutando y las paradas que duren más de un tiempo determinado, hacer al usuario que me exponga la causa o ver si la máquina dispone de la opción de darme ese motivo de incidencia, que es la siguiente línea. O señales. Mira, pues en caso de que se produzca un paro, quiero también leer, no sé, la temperatura de alguna zona del equipo. Bueno, pues esto es lo que voy a aprovechar de la información de las señales de planta o de las señales del equipo. También voy a requerir una actividad de los operarios. Bien, puedo tener una planificación, puedo tener una fecha y una hora prevista de arranque, pero después, quizás de una forma manual o no, según esté diseñado, necesite confirmación del inicio y del final de las órdenes. ¿Para qué? Para establecer que se siga un protocolo guiado a los operarios de, por ejemplo, inicio de línea. También puedo requerir como actividad al operario que se autentifiquen y vayan ir registrando cuando inician el trabajo en un equipo y cuando paran, o si están en un modo que son varios operarios presentes en un mismo momento para asegurar esa integridad de los datos y ese requisito de atribuible de la regla ALCOA. También puedo interactuar con los operarios para ir consumiendo, además de la actividad del equipo, además de los marchas y paras y de las señales de fabricación, puedo seguir con la trazabilidad para disminuir los riesgos de error. Si tengo un sistema de gestión de almacén donde he incorporado cierta materia con ciertos lotes, el MES me puede confirmar que realmente utilice el artículo requerido con el lote correcto para asegurar que al producto llega esa materia de una forma robusta. También puedo pedir o solicitar a los operarios controles en proceso al inicio de la orden, cada X tiempo según unos criterios a lo largo de la producción y gestionar toda la gestión que hacen, como por ejemplo pesadas, ¿de acuerdo? O puedo mostrarle documentación a los operarios para que sepan reaccionar ante un control de cambios o ante una incidencia y que tengan ese soporte a la hora de también realizar las acciones. Esto, digamos, sería esa actividad de entrada. ¿Qué espero del sistema? Bueno, muchas veces el sistema MES es utilizado para tener esa visión y monitorizar la planta tanto en el equipo como de una forma externa en cualquier lugar de la instalación o fuera de ella para identificar qué máquinas están activas, las que no, si estamos llegando a la producción estimada o no, si está parada cuánto tiempo, qué motivo. Son datos operativos que se pueden consultar cuando tenemos un sistema de estas características. También son sistemas que generan indicadores para la mejora continua, como es el OE, o otros cuadros de mando y estadísticas para identificar en qué momento de la producción estamos y cómo vamos.
Con toda esa gestión, también el mes puede reportar a uno o varios sistemas informatizados la información que ha procesado, como pueden ser las unidades producidas, los consumos, las mermas, el resultado de los controles en proceso, indicadores de incidencia, presencia de los operarios, esta gestión que se haría con un traspaso de datos de forma electrónica. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez visto el ciclo de vida en el apartado anterior, vemos también el sistema que vamos a tomar como ejemplo en la presentación de hoy. Muy bien, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta a lo largo de hacer toda la estrategia para implantar un sistema de estas características? Bueno, lo primero, como he comentado antes, debería estar dentro del sistema de garantía de calidad y tratarse como un sistema informatizado, no un sistema informático. Un sistema informático no deja de ser una combinación software y hardware que tiene un código fuente y lo va ejecutando tal cual está determinado en ese código. Un sistema informatizado, en cambio, es también un set de componentes software y hardware, pero que tienen que funcionar en un entorno específico, procedimentado, en un contexto controlado, con unos parámetros, integrado o no con equipos de proceso y gestionado por personas con un procedimiento específico. Todo esto crea un entorno de trabajo determinado y también queda determinado ese uso previsto del sistema, cómo se debe comportar en este entorno específico. Por tanto, lo primero es que tenemos que tener en cuenta el alcance del sistema informatizado y no solo es el programa, ¿de acuerdo? Va más enfocado al proceso que tiene que informatizar con todo este contexto de operaciones, equipos y personas. Y entonces, una vez en este contexto de proceso, tenemos una serie de riesgos que puede proporcionar el sistema informatizado. Por un lado, los datos, con un concepto amplio de datos, no solo su registro, sino de cómo se generan, cómo se representan, cómo procesan, cómo obtengo los datos, dónde los registro, dónde los almaceno, ¿de acuerdo? Las personas, cómo intervienen, si se autentifican o no, qué acciones pueden hacer, ¿de acuerdo? Tanto los que ejecutan las acciones como los que utilizan los datos. También habrá un punto de riesgo en la gestión de los materiales, materias primas, acondicionamientos, productos que genero para seguir esa trazabilidad y para que sea un proceso consistente en ese sentido. También habrá un riesgo de equipos, tanto de obtener datos de forma incorrecta como gobernarlos mal y entender mal las señales. El propio sistema a nivel de proceso, de cómo es. No todos los sistemas son buenos para todas las compañías. Ahí lo que voy a tener que ver es si sus funcionalidades, tanto para el caso válido como para el caso no válido, realmente se adapta a lo que requiero. Y la infraestructura, porque si el sistema es muy bueno a nivel de gestión de procesos o incluso a nivel de seguridad que cumple la normativa, si la infraestructura no me da el soporte técnico de rendimiento que necesito, voy a poner en riesgo todo lo que estoy haciendo bien, porque puede ser que pierda datos o que no sean seguros. Así como los proveedores, hay que involucrarlos en el proceso GXP. Si son críticos, tienen que tener ese sistema de calidad para que todo lo que hacemos, en caso de que intervenga un tercero, lo haga en un contexto dentro de nuestros requisitos de calidad. Por tanto, este proyecto se tiene que hacer con un enfoque del proceso, gestionado dentro del sistema de calidad, con una escalabilidad en las actividades. Muchas veces llegamos a la compañía y nos piden implantar un mes y validarlo tanto para hacer toda la eliminación de la guía como para hacer predicciones a nivel de paradas o de preparaciones del equipo. Y ojo, al final lo que tenemos que hacer es fundamentar todo el proceso de digitalización con un concepto de, digamos, ir poniendo datos seguros y lo primero que hay que tener claro es qué stock tengo para después saber qué es lo que estoy produciendo, capturar bien los marchas y paros, lo que consumo, lo que fabrico. A partir de ahí tengo una buena opción para planificar,
después ya puedo analizar los datos. Es decir, muchas veces hacer una buena estrategia, teniendo claro el objetivo final, ir, digamos, dando pasos consistentes. Y esto también es muy favorable a nivel de la cultura del cambio en la organización. El enfoque basado en riesgos, hay que tener en cuenta los factores críticos y verificar que están en un riesgo aceptable, pero tampoco se tiene que verificar todo ni con la misma extensión. Entonces, en este sentido, haremos siempre ese ejercicio para tomar decisiones y involucrando y con el soporte de los proveedores, como he comentado. La implantación de un mes se debe planificar con esa estrategia y gestionar durante todo el proceso de una manera adecuada, no solo porque sea un sistema regulado y que necesite un plan, sino porque es realmente crítico para la actividad de la organización. Se debe identificar los requisitos a cumplir cuando voy a implantar un mes y tener claro, por tanto, qué problemas actuales tengo que resolver y también, de acuerdo al sistema que seleccione, qué riesgos puede aportar el propio sistema y qué me aporta en cuanto al proceso. Hay que tener y dedicar el tiempo inicial suficiente para que después esas expectativas o realmente los requisitos normativos se cumplan. También sería de vital importancia implementarlo de una forma global como estrategia de empresa. Muchas veces, si una empresa dispone de diferentes plantas, sería una buena práctica hacerlo con una visión global que no solo permita satisfacer digamos, la implantación en la primera planta, sino que sea un sistema escalable y que, digamos, dé soporte a toda la instalación, definiendo esos requisitos globales o por instalación, identificando el hardware, software y la infraestructura que necesitamos para llevarlo a cabo, teniendo la perspectiva que, por ejemplo, en una organización pueden requerir de diferentes idiomas y diferentes zonas geográficas, no tanto para la gestión de las propias máquinas en cada instalación, sino si vamos a requerir después que haya una centralización de los datos y tener todo bien reflejado con ese concepto de zonas geográficas diferentes. También tener en cuenta todos los requisitos normativos que pueden ser diferentes según donde estemos situados y que el sistema tiene que gestionar. También, según sea la empresa en la que estemos, tenemos que ver esa arquitectura, si queremos hacer una instalación local o podemos hacer una instalación global en un servidor central que disponga de pequeños clientes y después tenga toda una gestión central. Y con esa arquitectura que montemos también enfocaremos la validación y también cómo determinamos cómo se utiliza y también la gestión de la operación. Es decir, una vez confirmado que el sistema va a funcionar como se espera, la gestión de la operación que marcamos aquí es muy bien. Y ahora, una vez empieza a utilizarlo, ¿quién va a dar el soporte? Si, por ejemplo, está a nivel global y local, ¿cómo voy a gestionar las incidencias? Quizás algo que voy a implantar un cambio para un sitio concreto repercute a otra actividad. Lo tenemos que hacer en un contexto de organización para tener una visión global y gestionar todos esos riesgos. Y, como hemos comentado, al ser un sistema del nivel de operaciones dentro de la pirámide que hemos representado antes, tendremos que definir de una forma clara y cristalina la responsabilidad de cada sistema. Cuando tenemos un ERP, por ejemplo, un SGA, un MES y un SCADA, tenemos que tener claro, puede ser en algún webinar he representado con un mapa de procesos, donde se identifique cada uno de los sistemas y dónde se genera qué información se genera en cada uno de ellos y cuál es la actividad que esperamos de cada uno de ellos, de forma que esté claro las responsabilidades y la gestión del proceso individual. Y así el alcance de la validación de cada uno de ellos va a ser asegurar que cumple ese propósito cada sistema y la información que entre y salga.
Este proyecto se tiene que hacer contando con las personas porque, como siempre digo, una validación no depende únicamente de calidad, que es quien normalmente defiende los sistemas informatizados ante una inspección, o tampoco depende solo de IT por ser un entorno informatizado. Una validación consiste en entender los riesgos que puede suponer el sistema y, en este sentido, necesitamos representantes con diferentes visiones, como puede ser IT a nivel de software e infraestructura, representantes de los procesos que vaya a gestionar el sistema y también representantes de calidad para ver la documentación y para ver también que el sistema cumpla esos requisitos funcionales de seguridad que nos indica claramente la norma. Y en este sentido incorporaremos a IT, también a ingenieros y mecánicos por la integración con los equipos y quizás los mantenimientos, sobre todo correctivos, producción y logística y calidad. Y también hemos identificado no solo el equipo de lo que es el proyecto de implantación y validación, sino también hemos puesto aquí contando con las personas a nivel de organización. ¿Por qué? Porque la implantación de un sistema informatizado de estas características, en caso de que no esté enfocado o se tengan en cuenta ciertas cuestiones, puede generar en algún momento rechazo o por el personal operativo o por el personal de gestión que ha utilizado los datos o bien por calidad. Esa gestión del cambio y tener en cuenta los requisitos de todas las partes es uno de los factores para determinar el éxito de los proyectos de esta clase. Entonces, muy importante involucrar al personal en la toma y aprobación de los requerimientos, que es donde identificamos qué esperamos del sistema, y así como en todo el proceso de validación. Realmente la toma de requerimientos es uno de los puntos de la validación, pero desde que surge la idea se tiene que tener en cuenta qué requisitos y qué debemos esperar del sistema, porque cada organización tiene ciertas características que hay que tener en cuenta, y después a lo largo de todas las pruebas, toda la definición de procedimientos, incluso cómo vamos a hacer el mantenimiento del estado de control en caso de incidencias o que alguien requiera algún cambio, se tienen que involucrar a representantes de todos estos niveles con el fin de fomentar que el sistema se adapte realmente a la organización y tener en cuenta esos detalles propios de la operativa. También, al comentar que elegimos un sistema MES que dispone de estos elementos diferentes a nivel industrial, software y hardware, es decir, que no todo se tiene que validar ni con la misma extensión. Aquí utilizamos la guía de referencia GAM5, que clasifica el software y el hardware en diferentes niveles, y el proyecto de validación es más o menos extenso según la categoría en la que nos encontremos, siendo la categoría más alta la que nos va a solicitar mayor comprobación, porque será la categoría de desarrollo a medida que realmente estamos aplicando un cambio o en el equipo hardware o en el software que únicamente vamos a utilizar nosotros. Por tanto, el riesgo a nivel de operatividad, a nivel de seguridad o a nivel de integridad de datos, el riesgo se multiplica y, por tanto, necesitamos comprender muy bien qué se va a desarrollar, determinar muy bien los riesgos y hacer una verificación en profundidad. Y ahora pasamos al bloque más extenso, que es el de ciclo de vida para este sistema específico, teniendo en cuenta todas las características funcionales que hemos visto y todos los factores que hemos comentado. Aquí, como he comentado al inicio, no es, digamos, una descripción de un proceso de validación tal cual, porque las actividades las hemos nombrado en otros webinars, sino aquí vamos a ir punto por punto de las actividades principales de este ciclo de vida para identificar factores clave a tener en cuenta para este tipo de sistemas y en este sector de fabricación. Lo primero, como siempre y como cualquier actividad en un sector regulado, es realizar los proyectos con una planificación a la hora de definir el objetivo, definir
bien el alcance, definir bien las personas que tienen que intervenir y definir bien la metodología para llegar a ese objetivo, para cumplir un criterio de aceptación muy concreto. Es decir, tengo que tener un plan. Y en este sentido, lo que sería el alcance de la validación se tiene que hacer en base a una evaluación de riesgos inicial para identificar áreas y funcionalidades realmente reguladas. Estamos hablando que el sistema MES puede realmente optimizar muchos procesos, pero, por ejemplo, todo lo que es la gestión de los lotes utilizados, las mermas, las unidades producidas, forma parte de la trazabilidad crítica del producto, pero los marchos y paros también, bueno, también todos estos puntos los definirán el proceso de la guía de producción, ¿no? Pero lo que aquí queremos decir es que debemos de identificar diferentes áreas y, por ejemplo, los indicadores de rendimiento, productividad, no son regulados, son críticos para la organización, pero de alguna forma en este contexto de verificaciones, para cumplir esas normas de correcta fabricación, podríamos excluirlos de primera hora, ¿no? También, una vez tenemos claro las partes reguladas de la aplicación, después tenemos la identificación de la arquitectura del sistema, aplicable a una o varias instalaciones. Esto hay que identificarlo claro de lo que es el alcance y el enfoque de la validación. Si va a ser por instalación o de forma global y después bajando cada instalación, esto lo tenemos que, digamos, diseñar. También, una vez tenemos claro el sistema y las áreas, tenemos que definir qué es el sistema, describirlo, identificar los elementos hardware y software que lo componen y clasificarlo a nivel de GAMP para establecer un proceso de validación correcto y aplicable a cada uno de ellos. Porque muchas veces los sistemas MES se puede comprender de diferentes elementos, incluso de diferentes software, a nivel, por ejemplo, digamos, el MES que genera el proceso, pero también se puede utilizar software para conectarse con las máquinas y es parte del sistema. Entonces, aquí cada elemento se podría validar por separado o tener en cuenta en la validación de forma individual. También vamos a tener que evaluar al proveedor, también en base a la criticidad del producto y servicio que me preste. La utilización de la documentación que genera el proveedor debe seguir un proceso de evaluación donde se tenga en cuenta las actividades y contenidos que sean adecuados, precisos y completos. En este punto siempre digo, es posible que los sistemas que utilicemos en la industria farmacéutica, como ya se conoce que hay un requisito de validación, los proveedores de servicio tecnológico que suministran estas aplicaciones puedan ofrecer junto con la aplicación un paquete de validación. Como siempre digo, por normativa, digamos, esa documentación como tal no se puede utilizar sin cierta gestión adicional. Si en la organización se tienen en cuenta unos criterios para dar por validado un sistema, lo que tendríamos que hacer es revisar esa documentación y que cumpla esos criterios y utilizarla como parte de nuestra validación, haciendo, por ejemplo, un informe de que es apta, la utilizo y después me queda hacer las pruebas a lo mejor de instalación o de proceso. Una vez identifico si hay algún material soporte por parte del proveedor, defino lo que va a ser mi validación. Como he comentado, actividades, metodología, entregables, flujos de aprobación, responsables y ese equipo de validación. Al final, tengo que marcar todas esas responsables que me van a aportar esa visión completa del sistema y sus riesgos. Y también, como dentro de la planificación, voy a tener en cuenta esos entornos de prueba. Sabemos que, el entorno que utilizan los usuarios finales es el entorno productivo, pero en la medida de lo posible
cuando aplique una validación voy a necesitar contar con un entorno totalmente equivalente para hacer mis pruebas, someter a estrés el sistema y no, digamos, intervenir de forma incorrecta en el sistema real a nivel de operaciones o a nivel de datos. En este punto, cuando estamos hablando de sistemas MES, puede ser complicado porque hay una parte industrial que muchas veces es difícil de simular. En este sentido, hay ciertas formas de poder gestionar esto y a lo mejor podemos tener el software implantado en un entorno de test y simular ciertas señales para ver cómo se comporta el software cuando le entran todos estos valores y después tener otro entorno de pruebas diferentes para ver realmente si el equipo me está dando la señal con el valor oportuno. En este sentido, pues bueno, cuando estoy viendo un poco todo lo que hace el sistema y todos los elementos que lo componen, también desde el equipo de validación tienen que contar o tiene que señalar a todo el equipo de especialistas que le puedan dar soporte que va a necesitar simular ciertas cuestiones que va a requerir de su soporte. En este sentido, a nivel de planificación, dejaremos un link donde dejamos a un webinar donde explicamos el plan de validación con todo detalle. Muy bien, una vez hemos tenido en cuenta ese plan, pasamos a definir qué esperamos que realice el sistema. Y en este sentido, podemos identificar cuestiones funcionales u operativas de seguridad y de integridad de datos. Y una vez tenemos claro, independientemente de la aplicación, qué esperamos que realice el sistema por el proceso que tenemos, salimos al mercado y vamos a seleccionar la aplicación. En este sentido, los requerimientos de usuario definen de una forma clara y precisa lo que la compañía regulada requiere, ese uso previsto. Van asociados al proceso, como he comentado, desde ese conocimiento profundo del proceso de fabricación, vamos a identificar esos puntos y son independientes de la solución a utilizar porque es lo que debería de gestionar el sistema, tanto a nivel funcional como a nivel de seguridad. Este documento es esencial para la validación porque es el documento de referencia de ese uso previsto y el propósito que esperamos del sistema. Es lo que vamos a verificar realmente del sistema que finalmente se seleccione. La extensión y el detalle de estos requisitos deben ser suficientes para determinar la evaluación de riesgos, si cada funcionalidad es regulada o no, por lo que tiene que ser muy específica. También para generar una especificación posterior o un desarrollo, es decir, desde ese objetivo los desarrolladores o el personal especialista ver si realmente el sistema lo cumple y si no lo cumple, ver qué tengo que desarrollar para lograr ese objetivo que sí que tiene que ser entendible para hacer todo eso. Y también sirven para verificar realmente que se cumplen después. En el caso del sistema MES es imprescindible comprender el proceso y los requisitos normativos aplicables. El MES debe cumplir con el sistema de gestión de calidad de la organización y los parámetros críticos que tienen que abordarse y reflejarse en los requerimientos vienen de las especificaciones de la receta más que del diseño del sistema. Es decir, muchas veces lo que nos encontramos en la industria es que se han implantado sistemas informatizados, en este caso MES, y el sistema informatizado ya trae de serie una forma de gestionar el proceso con ciertos parámetros que se pueden gestionar, pero en un momento determinado o de una forma concreta. En este sentido, lo que está haciendo es que la organización se adapte a esa forma de funcionar. Aquí lo que hacemos es asegurar que desde el proceso que se realiza y realmente que se produce, vemos realmente si el sistema se adapta a esta gestión. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí aunque hablemos de validación de sistemas informatizados, como digo siempre, se trata más de asegurar el proceso que queda informatizado que del sistema en sí.
Se debe tener en cuenta, del mismo modo, si el sistema debe estar presente en diferentes instalaciones, que esto sea un requerimiento, así como hemos comentado que el sistema MES se va a componer de diferentes elementos. Pues aquí en los requisitos también podríamos identificar que se requiere que el sistema pueda o tenga un interface estándar para conectarse con ciertos elementos o que tenga un interface estándar para conectarse con un RP o que sea configurable para obtener los datos y que sea lo más estándar posible. Esto se puede tener en cuenta. Y, como he comentado antes, debe elaborarse ese flujo de datos que indique la propiedad de los datos y los requisitos de acceso y transferencia. Esto puede apoyar a los requerimientos. Los requerimientos al final es una lista muy cuantificable para que después podamos medir si lo cumplimos o no y hay que tener claro la situación y el entorno que quiero generar con el sistema. Por tanto, tendré que tener en cuenta el propio sistema y los sistemas que están ya presentes en la organización. Aquí también dejaremos un link de un webinar donde se visualiza cómo generamos unos requerimientos a través de un taller donde analizamos el proceso y hacemos un inventario de tareas y de cada una de esas tareas salen esos requisitos concretos y así podéis extender esta parte. Una vez tengo claro qué requiero del sistema, ya puedo salir al mercado a ver qué solución se adapta más a estas necesidades, porque como he comentado, todos los sistemas son buenos, pero no para cualquier tipo de industria y más la regulada y para un proceso concreto de fabricación. Entonces, en este sentido, identificaría el software y hardware existente porque el sistema que seleccionamos debería ser compatible y después, como he comentado antes, hacer esta actividad dentro del proceso de garantía de calidad. De una forma documentada y teniendo claro unos criterios de selección. En este sentido, como os he comentado en algún webinar, lo que hacemos es de una forma documentada, bien por correo electrónico o similar, nos ponemos identificamos qué soluciones del mercado se pueden adaptar a lo que requerimos en base a los requerimientos. Con esta selección o preselección del mercado, nos ponemos en contacto con estas empresas para, de una forma documentada, que puedan poner o evidenciar experiencia en el sector, cumplimiento de los requerimientos, análisis de casos de éxito similares, conocimiento GXP y implantación de un sistema de calidad por parte del proveedor. Esto lo que nos va es un análisis de riesgos. Estamos, digamos, homologando o seleccionando al proveedor y la solución en base a lo que requiero y al final llegamos al punto de selección de la mejor solución a nivel tanto operativa como de soporte por el proveedor. Una vez tenemos ese plan, hemos definido el uso previsto del sistema y hemos seleccionado esa aplicación que mejor se adapta a esos requerimientos, pasamos a evaluar ya de una forma muy en detalle cómo el sistema que hemos seleccionado o el que tenemos en la instalación cumple con esos requisitos. Y en ese sentido, o vamos a requerir cierta configuración para adaptar el sistema a lo que requiero o vamos a, si es muy crítico, vamos a poder desarrollar quizás o extender funcionalidades para que cumpla esos requisitos. A nivel funcional, el sistema MES, aquí indicamos que dispondrá de diferentes elementos hardware y software y de integración y que tendríamos ese mapa funcional para identificar esas funciones. Aquí, para ver cómo lo configuramos para que haga lo que necesitamos, lo que decimos es que podemos hacer dos tipos de especificación. Unos a nivel global, que comprenda todo el proceso y cómo el sistema se integra con diferentes equipos o otros sistemas para tener toda la información que necesita y las especificaciones individuales del propio sistema MES. Por ejemplo, en las especificaciones globales, lo que voy a asegurar es que el sistema
capta los datos o proporciona la información en lo que es la transferencia electrónica de información de una forma segura. Voy a generar un interface que determine el modo de comunicación, los datos que se transfieren, el tipo de información para que quede totalmente descrito, incluso si el sistema me permite configurar esto, quede totalmente definido. Y a nivel de especificaciones individuales, se centrará más en la funcionalidad del propio sistema, ¿de acuerdo? A nivel de cómo voy a solicitar a un operario que me haga o me diga el motivo de una parada, o cómo voy a hacer la gestión de las tomas de muestra, o cómo voy a hacer los controles en proceso. La documentación, esto sería la especificación funcional, y la especificación de diseño relacionaría todos los elementos de la aplicación, hardware y software, con la fabricación. Es decir, ahí, si me conecto, en este punto, si me conecto con un equipo, pues voy a ver cómo, digamos, hago la conexión física con el equipo, cómo hago toda la configuración para que realmente se pueda realizar la integración. Aquí, en este punto, la forma en que un sistema se implementa un requisito es muy importante para las operaciones de fabricación y a menudo afecta directamente a la actividad de las personas, integridad de datos, trazabilidad y a las integraciones entre componentes. El tiempo que se invierte en rehacer las especificaciones durante la implementación puede reducir los recursos disponibles y el tiempo necesario para realizar las pruebas adecuadas. Así que aumenta el riesgo exponencialmente. ¿Esto por qué lo indicamos? Porque una vez hemos hecho digamos, una labor para definir qué espero del sistema y disponemos de un sistema que va a hacer esta función, es de vital importancia comprender hasta qué es lo que puede llegar a hacer el sistema y documentar cómo voy a adaptarlo al proceso. Y bajar a bajo nivel de cómo voy a resolver ciertas cuestiones y qué va a implicar a nivel de los operarios de confirmación o qué va a implicar a nivel de conexión física, porque muchas veces lo que vemos es que esta parte o no se documenta o se hace un análisis, digamos, básico, y cuando realmente se pone en marcha la aplicación y se verifica, cuando llega a producción realmente es posible que se ejecute el proceso, pero no se haya optimizado o que no se haya comprendido del todo el proceso y que realmente hay algún paso de la funcionalidad que no se esté cubriendo, y eso es un riesgo. Por tanto, una vez tenemos el requerimiento y tenemos el sistema, las especificaciones, digamos, es el puente en el que hace que los requerimientos se cumplan por el sistema de una forma definida, que en este momento podamos someter a estrés y ser lo más exigentes posibles para que consiga los objetivos que nos proponemos. Esto parece sencillo, pero realmente tenemos que involucrar al personal de planta, a los gestores y al proveedor para tener muy claro esta gestión, y por eso los entornos de demo o las simulaciones son de vital importancia, o en caso de que no exista esa funcionalidad y se tenga que desarrollar, las especificaciones de diseño plasmen más o menos cuál va a ser la operativa. Estas especificaciones, antes de ponerse en marcha a configurar, a generar prototipos o a generar desarrollos, se deberán revisar para asegurarnos que cumplimos con la normativa aplicable a nivel de requisitos de seguridad, que realmente el sistema hemos conseguido acoplarlo al proceso, y en caso de que haya algún punto que no se pueda gestionar de forma estándar y se tome la decisión de quizás no desarrollar ciertas cuestiones en un primer momento, garantía de calidad junto con el área operativa que quede afectada puedan gestionar un recurso como pueda ser un registro manual o cualquier otra gestión para todos los puntos críticos del proceso, digamos, que se cumplan, ¿de acuerdo? Y no tener ninguna no conformidad en este sentido. Y asegurar también
que haya una trazabilidad desde el requisito con todas las especificaciones para después que sea sencillo esa verificación. Muy bien, una vez tenemos claro qué necesitamos y hasta dónde llega el sistema y cómo lo vamos a parametrizar para que haga lo que tiene que hacer, procedemos a hacerlo con su configuración y su desarrollo. En este sentido, como configuración, yo lo dividiría como en diferentes escalas. Puede ser una configuración avanzada que podamos depender de un partner externo del implantador o de un área de la compañía especializada que pueda ser el área de IT para habilitar o deshabilitar ciertos módulos de la aplicación, digamos esa configuración que realmente requiere un personal especialista para poder hacerlo, pero no llegas a tocar el código fuente. Y después, digamos, una vez tenemos esta configuración para el sistema, tenemos otra configuración, digamos, de las funcionalidades que vamos a utilizar en el día a día, que ahí sí que estas funcionalidades van destinadas al personal responsable para, digamos, parametrizar la aplicación y que el sistema se acabe de acoplar al proceso, que sería ya una configuración más entendible y que pondríamos solo podrían modificarlo personal autorizado y capacitado, ¿de acuerdo? Al final lo que estamos diciendo aquí es que la configuración debe de quedar descrita, tanto la que depende del proveedor o del área especialista como la que depende de los usuarios, digamos, supervisores, para primero conocerla y después poderla mantener. Todos esos cambios deben de trazarse. A nivel de proveedores, cuando puede ser que la aplicación sea muy grande y hemos dicho que necesitamos del proveedor para que te habilite esas áreas de la aplicación, pues normalmente con unas especificaciones de diseño o del proveedor determina que realmente ha habilitado esto, esto y esto, y simplemente con una verificación visual de este documento y viendo el sistema lo podemos dar por conforme. Después, una vez ya con el entorno de trabajo, digamos, configurado, esos parámetros ya del sistema, por ejemplo, entidades de gestión de usuarios para dar de alta y baja o parámetros de habilitar o deshabilitar, digamos, ciertas funcionalidades. Esto ya puede ser gobernado por personal autorizado de la organización y esto requiere un control de cambios, como vimos en el webinar de Audit Trail. Por tanto, vamos a requerir al sistema que toda esta gestión la realice. A nivel de desarrollo, altera el funcionamiento estándar, el riesgo sube exponencialmente y de esta forma vamos a aceptar que vamos a extender las verificaciones. La empresa o área responsable de implementar estos desarrollos debe de contar con unas normas de desarrollo para, en la medida de lo posible, mitigar los riesgos, como por ejemplo que dependa del técnico que ha realizado el código o que el código no esté comentado ni bien ordenado y en caso de que esa persona se vaya de la organización, otra persona no va a comprender de forma fácil el código, o riesgos de trazabilidad a nivel de cuando toco el código, determinar qué he tocado, cuándo lo he tocado y quién lo ha tocado para, en caso, por ejemplo, de que implante una funcionalidad y sea incorrecta, poder mantener bajo control y ir a un punto seguro. Toda esta programación, todo este código tiene que seguir una política de copias de seguridad para tener todas las versiones y tener un control sobre esto. Esto a nivel de cuando dejamos en responsabilidad de un tercero esta gestión y este tercero ya está homologado y tiene un sistema de calidad, normalmente cuentan con aplicaciones o procedimientos que tengan procedimentado cómo gestionan el versionado y la liberación de todo ese software a los clientes y ya tengan, digamos, unas copias de seguridad de ese código. Muchas veces también externalizamos en un tercero parte de la programación, pero, por ejemplo, cuando se trata de los PLCs para que puedan pasar información al MES,
es la empresa de desarrollo quien va a las instalaciones y programa el propio PLC. Puede ser un riesgo, y lo vemos a veces, que se haga copias de seguridad, hay una política de copias, pero comprenda a lo que está en red, que es el mes, la base de datos del mes, pero nadie ha contado con el código del PLC y ante un desastre, pues el mes podría seguir funcionando, pero todo eso no se pierde. Incluso si hay un problema, no poder ir a una versión anterior y tener que rehacer el código, por lo que la verificación ante ese control de cambios sería mucho mayor. Muy bien, una vez, digamos, teníamos lo que requeríamos del sistema, teníamos claro hasta dónde llegaba el sistema y hemos configurado el sistema o lo hemos desarrollado para que esté en ese punto, es el momento de implementarlo, ¿de acuerdo? Y, digamos, ponerlo en marcha. En este sentido, el enfoque de la implantación de la empresa integradora afecta directamente a la validación. Muchas veces estas empresas implantadoras ya siguen guías de buenas prácticas para hacer esta gestión. Pues bueno, hacen un análisis, determinan ciertos requisitos, hacen prototipos, implantan, incluso hacen sprints y después ponen en funcionamiento. Muy bien, esto es perfecto porque además muchas veces está muy bien documentado, pero en el sector regulado y cuando hay un equipo de validación que tiene que llevar a cabo un proyecto en esta gestión, lo que se tiene que hacer es poner, digamos, a todo el equipo coordinado, ¿de acuerdo? Tanto a la empresa que va a implantar el sistema como la empresa validadora o el equipo validador y los representantes del proceso, los que van a utilizar el sistema. Y en este sentido, lo que decimos que la buena práctica es hacer un planning general, que es muy importante, pues mira, hacer ese análisis para que el integrador sepa lo que tiene que desarrollar, si hay algo que tiene que desarrollar, mientras el equipo de validación va identificando qué esperamos del sistema y le indica a la empresa implementadora, ojo, y también a nivel de seguridad, tienes que decirme todo esto. Bien, si identificamos ciertos desarrollos, necesito que esto quede documentado. Necesito que definamos las responsabilidades del tercero para que haya un acuerdo y la empresa esté cubierta. Cuando acabemos los sprints necesito los resultados, es decir, tanto para optimizar las actividades como para coordinar y saber el ritmo que puede llevar la empresa implantadora. También, en este sentido, cada una de las etapas de ese planning conjunta tiene como cualquier plan una definición de responsables y entregables previstos, además de unos prerequisitos. Aquí estamos en un sector regulado, hay actividades de validación que son secuenciales y hay que decir muy claramente que antes de, por ejemplo, de instalar, pues se necesita cierta información, o antes de pasar al productivo deberíamos disponer de esta etapa aprobada y sin desviaciones críticas, un poco de determinar ese plan de actuación. En este punto ya se va entrando en detalle en las pruebas que se van a requerir y en este caso el implantador también puede dar soporte a la hora de generar o ayudar a generar esos entornos de simulación. Importante, una vez también hay que tener claro que además de implantar, instalar la aplicación, muchas veces en este sector necesitamos tener de ciertos datos para que los sistemas puedan funcionar y necesitamos una migración de datos de un sistema, por ejemplo, el que dejamos de utilizar. Y en este sentido, parte de la implantación será en planificar en qué momento hacemos esta labor. Bien, una vez hemos programado el proceso de implantación, vamos al proceso de verificación. En este sentido, bueno, hicimos un webinar propio de testeo de sistemas informatizados, pero el proceso de verificación consiste como en 3 grandes bloques. Esa estrategia para identificar qué riesgos tiene el sistema en los diferentes elementos, identificar, por tanto,
de los riesgos que serían fallos, de los fallos que serían críticos en caso de que sucedieran, identificar los guiones de prueba de una forma muy concreta, pues sería la estrategia, después la ejecución de esas pruebas y documentar todo lo que ha pasado y resultados. Por tanto, la estrategia de pruebas no se da en un punto concreto, sino es durante todo el ciclo de vida, al principio verificando que en los requerimientos se ha tenido en cuenta no solo la operativa, sino la parte técnica, informática, incluso mecánica y de seguridad, verificando el diseño del sistema, verificando las operaciones, verificando el proceso e incluso verificando cuando el sistema esté en marcha ante una incidencia o ante un cambio, que toda esa gestión no implica un riesgo al entorno que estamos utilizando. Por tanto, esa verificación está en todo el ciclo de vida, depende de la categoría, la profundidad de las pruebas y teniendo en claro esos riesgos, poner esos guiones de prueba. En la ejecución de las pruebas tendremos esos guiones que permiten ejecutar la prueba de una forma muy clara, porque en esos guiones, de acuerdo al riesgo, vamos a identificar qué prerequisito tengo que simular para poder hacer la prueba, quién debería ejecutarla, un usuario formado para poder realizarlo, qué pasos tengo que ir haciendo, qué resultado previsto tengo que obtener en cada caso, en cada paso y la evidencia. Por tanto, me hace poder reproducir ese guión de pruebas las veces que sea necesario hasta que el resultado sea apto. Y esa ejecución del guión de pruebas se tendría que ir documentando en el momento de realizar la prueba, por lo que dentro de la preparación del guión vamos a contar con generar un registro en el propio guión de pruebas o en un documento aparte. Al final no hay una forma correcta de hacer las cosas, para ir indicando todo lo que voy obteniendo en tiempo real de una forma, digamos, que no pierda ningún dato y lo más fiable posible. El informe, al final, lo que va a recoger son todos los resultados, va a sostener también la evaluación de la revisión, de que un segundo operario con un determinado perfil o perfiles, sobre todo de IT y de calidad, nos puedan dar la visión de que la prueba se ha ejecutado conforme el guión, con la calidad correspondiente, documentado correctamente, y ver un poco el resultado, si es paso o falla, para continuar con el proceso. A nivel de sistemas MES, como he comentado, nos encontramos con que lo forman diferentes elementos, software, hardware e industrial. En este punto, lo que hemos determinado es como un caso que sea un sistema MES, solo un software, que no hayamos aplicado desarrollos, que sea configurado. Sí que lo configuramos para que se adapte al proceso, pero no tocamos el código fuente, y nos integramos con un equipo que realmente es de mercado, que no rectificamos para nosotros y capturamos los datos con un interface que tendría el propio MES. En este concepto que muchas veces se puede dar, vemos que es un contexto real. En este caso tendríamos diferentes tipos de pruebas. Las pruebas de instalación, que verifican y documentan que los componentes del sistema están combinados e instalados de acuerdo con las especificaciones que hemos hecho anteriormente, la documentación del proveedor y los requisitos locales y globales. En este sentido, en las pruebas de instalación lo que hacemos es, definido el sistema con todos los elementos, verificamos que de todos los elementos tenemos la documentación básica que hemos determinado como mínima, y además que el entorno informático final que hemos puesto a todos estos elementos son los correctos para que puedan funcionar bien. Es decir, cada elemento tendrá su especificación técnica y verificaremos realmente que esos elementos del sistema cumplen con esas especificaciones, ¿de acuerdo? Por lo que están instalados y configurados de acuerdo a su fabricante o su proveedor, por lo que no habrá un riesgo
informático o industrial dentro de todo el proceso informatizado. Una vez tenemos las pruebas de instalación, vamos a las pruebas de configuración. Si tenemos que configurar el sistema para que se adapte a nuestro proceso, ya sea una configuración avanzada o sea una configuración específica para que actúe sobre el proceso que hemos definido, como tendremos esas especificaciones de los parámetros a configurar, verificaremos realmente que se han aplicado o bien verificando documentación del proveedor o bien verificando sobre el propio sistema. Una vez hemos definido que la instalación está realizada, que el sistema está configurado para hacer lo que tiene que hacer, vamos a las pruebas de funcionales o de operación. Ahí iremos funcionalidad a funcionalidad, viendo ese entorno que tenemos que, ese caso que tenemos que probar y ver si realmente el sistema se comporta como esperamos. ¿De acuerdo? En este caso, es posible que podamos utilizar pruebas del proveedor porque son pruebas funcionales individuales. Esto es posible que nos sirva tal cual del proveedor y simplemente, como he comentado antes, evidenciando que su proceso de pruebas es conforme con nuestros requisitos de validación, podemos utilizarlo. Y las pruebas de requisitos o de proceso, que al final demuestran la idoneidad del uso previsto del sistema. Es decir, si tengo unos requerimientos a cumplir y ya he identificado que la parte, digamos, de instalación y configuración no me va a fallar ni cada funcionalidad de forma individual, lo que miro aquí es que la trazabilidad del proceso no se va a cortar ni a poner en riesgo en ningún punto y que el sistema es capaz de cumplir los requisitos de forma global que me marcaba al inicio. Y, por tanto, en caso de que esto sea conforme, voy a poder asegurar que cumplo con este propósito. Es importante señalar, porque a veces me han preguntado a nivel de pruebas, cuando se trabaja con proveedores, sobre todo a nivel de fábrica, disponen de ciertas pruebas que se llaman FAT y SAT y a veces vemos un poco si realmente son aplicables o puedo simplemente con las pruebas FAT dar por validado el sistema. Al final, las pruebas de aceptación en fábrica, llamadas FAT, se llevan a cabo en las instalaciones del proveedor y es como su prevalidación. Aquí lo que indica que el paquete estándar cumple con esos requisitos a nivel funcional, ¿de acuerdo? Pero después también tenemos pruebas SAT, pruebas de aceptación in situ, que muestran cómo el sistema funciona en su entorno operativo ya en la fábrica concreta. Aquí lo que hacen es una prueba general del funcionamiento y la instalación del sistema. Cualquier software personalizado que se requiera como parte del mes debería extenderse en más las pruebas, porque si con las pruebas FAT tenemos, digamos, una verificación del funcionamiento estándar, cuando se pruebe eso mismo o más básico en la instalación, vamos a estar probando un funcionamiento, digamos, estándar de la aplicación. No va a tener en cuenta esos detalles que hemos personalizado. De todas formas, aquí siempre se hace una evaluación de la extensión y la forma en que el proveedor realiza las pruebas. Vemos el proceso de la organización y en base a un análisis de riesgos determinamos si realmente quedan cubiertos todos los riesgos, se han verificado o debemos de añadir una estrategia adicional. Muy bien, una vez hemos implantado, hemos verificado el sistema, hay una parte antes de la puesta en marcha que es la migración de datos, como he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Hemos verificado el sistema, quizás hemos hecho incluso ya una migración de datos anterior para probar el sistema con ciertos datos, pero necesito en el entorno productivo y al final de todo el proceso asegurar
que el traspaso de datos se hace de forma correcta en cantidad y en calidad. En este sentido, bueno, también tenemos un webinar específico de este tema, pero los pasos fundamentales lo hemos plasmado aquí. Al final, debemos tener un prerequisito para realizar la migración y es que el sistema informatizado de origen esté validado. De esta forma, ya al estar validado el sistema, tenemos una fiabilidad de que los datos que vamos a introducir en el sistema nuevo cumplen con la integridad de datos, incluso la funcionalidad que utilizo del sistema origen para exportar, que esté probada. Al final, teniendo en cuenta este prerequisito, el objetivo de la migración será verificar esa integridad de los datos del sistema informatizado de origen tras el proceso de exportación, porque con el prerequisito aseguramos, digamos, que el dato es correcto, el que volcamos, pero tenemos que asegurar que si exportamos los datos a una zona intermedia, de alguna forma no haya ninguna intervención sobre esos datos antes de introducirse en el sistema destino. También tenemos que verificar la transferencia y el procesamiento de datos al sistema destino en cantidad, valor y significado. Aquí lo que queremos decir es que esos datos exportados del sistema origen los tenemos que importar en el sistema destino en el mes final, pero seguramente los datos que exportamos del sistema origen no cuadran exactamente con el modelo de datos del sistema destino. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un pequeño procesamiento de datos para que el sistema destino los pueda incorporar esos datos. Y cuando los datos ya estén pasados al sistema destino, asegurar que se pueden utilizar, porque una cuestión es generar los datos, digamos, de una forma normal dentro del sistema, a importarlos, porque hay algún proceso que puede quedarse a medias y aunque esté la información en el sistema, no se puede utilizar. Aquí, para hacer la migración, pues tendremos que tener una estrategia y tendremos que tener un entorno de test para verificar que realmente esta estrategia es válida antes de ejecutarla en el entorno real. La metodología a aplicar es la que he comentado. Ponemos el enlace al webinar para que la podáis profundizar. Y ya con todo esto podemos dar por liberado el sistema haciendo, digamos, un informe que revise qué objetivos y criterios de aceptación teníamos en el plan, ver si hemos cumplido la metodología, ver si hemos obtenido alguna desviación en las verificaciones y ver si, digamos, hemos confirmado que el sistema cumple con ese propósito. En caso de que se haya detectado alguna desviación, como ponemos ahí, en caso de que sea significativa, deberemos de tenerla cerrada antes de dar por liberado el sistema. Y con esto estamos en el punto de que el sistema puede ser utilizado en producción. Como cualquier sistema de calidad, no nos paramos aquí, sino que debemos de tener los procedimientos que me hagan reaccionar en el día a día de una forma previsible, tanto si hay algún cambio como si hay alguna incidencia o algún desastre, para tener las herramientas para, en caso de que suceda algo, saber cómo actúo y mantener ese estado de control que estamos en este punto de la liberación, ¿vale? Así como indica la norma, cada cierto tiempo hacer esa revisión periódica de que realmente estoy manteniendo toda la validación y está todo bajo control. Los entregables, en este sentido, que se esperan son estos. El primero sería el control de cambios, que tenemos un webinar específico que pondremos el link, que al final lo que permite es que se realicen cambios beneficiosos sin comprometer lo que es el proceso o los registros regulados y con una interrupción mínima del servicio. ¿Cómo se hace esto? Con un buen plan y con un procedimiento que en principio puede parecer que tenemos más pasos, pero lo que estamos es teniendo todo bajo control, identificando responsabilidades y poniendo a producción los sistemas más fiables, ¿de acuerdo? En este sentido, el procedimiento de gestión de cambios
se compone de esa solicitud, siempre se evalúa por un comité con la suficiente visión multidisciplinar para poder aceptar o rechazar el cambio. En caso de que se tenga que desarrollar, hay una serie de especificaciones técnicas, como hemos visto antes, que determinan cómo lo realizo, y con esa perspectiva de todo lo que voy a tocar se hace un plan de verificaciones de todas las acciones que tengo que hacer. Pues se verifica que los documentos, por ejemplo, los procedimientos se queden actualizados, o que las verificaciones de los test se hayan realizado, las formaciones se hayan realizado. Es decir, cierta cuestión, aparte de lo que es el propio desarrollo, que se tiene que realizar, incluso tanto si interviene un proveedor externo como interno. Ya se libera y, como siempre, se sigue. La gestión de la configuración se tiene que mantener en todo el ciclo de vida. Como he comentado antes, para adecuar el sistema vamos a tener una especificación que tengo que tener en cuenta cómo parametrizo el sistema para que haga lo que tiene que hacer, y a partir de ahí cualquier cambio que pueda afectar a su actividad o al registro que deja, tenemos que tener un buen control de cambios. La seguridad, bien, aquí hay que seguir la normativa a nivel de anexo 11, a nivel de 21 CFR parte 11, la regla COA nos da también mucha información, y es por tener un sistema en un entorno regulado, vamos a determinar de inicio que cumpla ciertos requisitos a nivel de autentificación de los usuarios, con usuario y contraseña o otros métodos, a nivel de gestión de contraseñas, a nivel de control de acceso, a nivel por ejemplo, también hay un tema de sincronización de fecha y hora, y aquí hay algunos elementos industriales que son un poco, hay que tener una política. Este bloque lo vamos a extender el mes que viene con el webinar, porque está muy claro esos requisitos de seguridad. A nivel del sistema de gestión, o lo que sería el MES, se pueden cumplir de una forma, yo creo que de una forma más sencilla. Puede ser complejo que todos los, no todos los sistemas MES van a cumplir la normativa, ¿de acuerdo? Pero al final, digamos, es un sistema que puedes parametrizar y puedes llegar a configurarlo y cumplir con todos esos requisitos de una forma muy fiable. Aquí lo que quiero destacar es que acordémonos que el MES se compone de ese software que gestiona todo el proceso, pero también tenemos elementos, sobre todo de equipos que nos dan las señales, que pueden contar con sistemas integrados en una pantalla, y que en esa pantalla podemos tocar cierta configuración del equipo que pone en riesgo su funcionamiento, o que esa señal se transmita de una forma correcta. Cada vez los equipos tienen, digamos, unos módulos de seguridad más avanzados, pero todos somos conscientes que quizás a equipos más antiguos, a nivel de autentificación o a nivel de registros o a nivel de control de parámetros, no todos disponen de una seguridad totalmente completa y correcta. En este sentido, hay que tener ciertos planes de remediación, y en esto vamos a profundizar el webinar que viene. En este sentido, lo que quería decir es que al completo el mes, y como hemos dicho en el apartado de requerimientos, desde el principio vamos a poner todos los requisitos normativos y aplicarán a todos los elementos del mes, identificando que requerimos usuarios, permisos, contraseñas, audit trail, una transferencia de datos fiable, y después lo que tenemos que hacer es bajar al detalle de cada uno de los elementos y ver en qué medidas las cumplen, y ver en qué medidas podemos tener esos elementos de remediación para cumplir con este punto, tanto para dar por liberado el software como para después mantenerlo en el día a día. Monitorización. Aquí lo que queremos decir es que todos esos elementos para generar ese uso previsto, pues tienen que disponer de ciertos recursos. Hay procesos
que lo que hacen es monitorizarlos. Por ejemplo, para saber que un sistema tiene todo lo que necesita para poder funcionar, pues estamos poniendo como unos elementos para ver que no se queden sin espacio en disco o que los servicios estén levantados. Me refiero a una monitorización en continuo, de forma automática, de ciertos parámetros que pueden poner en riesgo ese funcionamiento previsto. Y hay que identificar esos puntos de fallo, ver si podemos poner algún elemento automático que esté monitorizándolo y que disponga de ciertas alertas para, en este sentido, mantener ese estado de control y, en caso de que detectemos cierta desviación, poder actuar. Copias de seguridad y restauración de datos, en este sentido, tanto de la aplicación como de los datos y del código de programación de los equipos. En este sentido, siempre tenemos que tener una política de copias que identifiquen los datos críticos que tenemos que tener en cuenta en las copias. De acuerdo a esa criticidad, vamos a determinar una periodicidad de las copias, definiremos las herramientas que vamos a utilizar para hacer esas copias, dónde se va a almacenar para que no se almacene la copia en el mismo lugar donde están los datos, para tener un respaldo. Y lo que digo siempre, no solo tenemos que tener una política de copias correcta, sino probar su restauración y ver que en caso de una contingencia puedo contar con ellas, sé cómo hacerlo, tengo un tiempo de respuesta y establezco todos los procedimientos de acuerdo a estos datos. Plan de continuidad de negocio, que aquí tiene en cuenta, digamos, toda la casuística que puede afectar al negocio, tanto de contingencias humanas como de instalaciones, como de sistemas, cómo impactan al proceso y cómo tengo que reaccionar en caso de que sucedan. Aquí extenderemos todo este punto en el último webinar del año. Y las revisiones periódicas, que aquí también tenemos un webinar de auditorías, que lo que nos están indicando la norma es, bien, ten procedimientos para mantener el estado de control en el día a día, pero de forma periódica haz una revisión de que se tiene todo actualizado, que realmente el sistema se adapta al proceso y a todos sus cambios, que todos los usuarios siguen formados, las seguridades siguen mantenidas al día y que todos los elementos de riesgos se tienen bajo control y monitorizados. El proceso de lo que es el proceso de auditoría. La auditoría tiene en cuenta todos los sistemas de la organización. De los sistemas, según la criticidad, hay una periodicidad y a partir de ahí me preparo obteniendo toda la documentación que he generado, identifico ciertos puntos críticos y evalúo realmente si está todo bajo control y reporto. Si en caso de que haya alguna incidencia, aplico medidas que pueden ir destinadas a proveedores o al software o a la documentación o a los usuarios. Y bien, esto es lo que teníamos previsto informar. Espero que os haya resultado de interés. Es un concepto de ciclo de vida orientado a esa fabricación y un poco los puntos a tener en cuenta más críticos. Como he comentado, una vez terminemos, recibiréis por correo electrónico este contenido junto con la presentación y en caso de que surja alguna duda, saber que tenemos este punto de encuentro, la comunidad de LinkedIn en habla en español, donde podemos abrir hilos de ciertas cuestiones, bien de este webinar o pasados, de normativa que tengo que aplicar o de cualquier cuestión de validación y de integridad de datos, y estaremos encantados de tenerlo en cuenta. También decir que todo el contenido que hemos trabajado en los webinars están disponibles en formato vídeo, pero también lo tenéis en formato podcast para que los podáis escuchar en este sentido. Pues lo que hacemos es seguir en contacto por las redes en caso de que tengan alguna duda adicional y recordad que si os ha gustado el contenido de la clase, ayúdanos a poder extender este contenido en redes compartiéndolo
o haciendo referencia a él. Así que muchas gracias y buen día.